hacerlo. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amado Dios, gran yo soy, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios nuestro. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, tu unigénito y nuestro Salvador, estamos aquí delante de tu presencia, invocando tu nombre, buscando primeramente, oh Rey, glorificarte, exaltarte, porque tú eres digno, por cuanto hiciste todas las cosas y aún nosotros. Porque el fin nuestro, según lo enseña en tu palabra, es ese, glorificarte. Amado Dios, quiero, junto con mis hermanos, pedirte perdón por nuestros pecados, por la multitud de ellas. Tú nos demanda que nos consagremos a ti, mi Dios. Por ello, reconociendo que en ocasiones caemos en tentaciones, te rogamos perdón por nuestros pecados. Restáuranos, levántanos y no nos dejes allí, Señor, sino más bien renueva nuestra mente, que nuestra conducta, amado Señor, sea cambiada para tu gloria y tu honra. Bendícenos en este día y que tu palabra por medio de mí sea expuesta fielmente, porque débil soy, que tu Santo Espíritu pues me guíe a exponer, Señor, tu palabra con temor y temblor. Padre, te ruego, ayúdame, que la agencia de tu Santo Espíritu obre en mí, porque nada soy, mi Dios bendito. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores, y demandas que se exponga fielmente tu palabra. Y aquellos que escuchan, Señor, que tienen su oído presto, pues sean también edificados, Padre. En el nombre de Cristo te pido esta cosa, y que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Amén y amén. Santiago, en el versículo 19 y 20, hoy hablaremos acerca de ello. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entendiendo el contexto y recordándolo por un momento, él se está dirigiendo a hermanos judíos que también han abrazado junto con él la fe en Cristo Jesús, los cuales se hallan dispersos por diferentes áreas, producto de la persecución. Luego de que Santiago en los versículos antecedentes haya puesto, hermanos, en claro que Dios no es el autor de las tentaciones y que al pensamiento de ellos ni de cerca se debe llegar a esa conclusión. Él, Santiago, atribuye las tentaciones a un deseo fuerte que hay en el hombre, que una vez llega a ser concebido, es decir, como cuando una mujer queda en un estado de embarazo, da a luz o bien nace algo. Él dice que es el pecado que nace o que da a luz. ¿Quién sabemos nosotros por lo que dice la Escritura? Pecado es transgresión de la ley de Dios, errar el blanco. Y luego, llegando a su completo desarrollo, o como la Reina Valera lo traduce,
se ha consumido el pecado, dice Santiago, que engendra o da a luz la muerte. Entonces hay una negación de que Dios es el responsable de las tentaciones y una afirmación por parte de Santiago de que es el deseo fuerte que hay en el hombre que lo lleva a pecar. La concupiscencia es la palabra que traduce la Reina Valera. Luego, una vez aclarado este punto, el hermano de nuestro Señor, Santiago, él procede a decir a los creyentes dispersos, israelitas, judíos, que de Dios es quien proviene más bien todo lo bueno y que su naturaleza le impide hacer lo malo, siendo Él mismo la fuente del bien y que de Él no procede ninguna forma de mal. Colocándole o apuntando a sus mentes de que olviden de que Dios en Él no hay mal alguna, que Él no es el autor del mal, ¿ok? Que Él no es Él quien produce o hace que las personas caigan en las tentaciones. Él no puede ser tentado y tampoco Él no nos tienta. Es el mensaje que quiere llevarles o transmitir a aquellos hermanos creyentes que estaban dispersos. Mas le dice que toda dádiva proviene de Él y todo don perfecto proviene de Él, que Él es el Padre de las luces, contradiciendo o yéndose a la otra parte, ¿ok? Demostrando así la veracidad que hay en Dios, en que Él es bueno y no puede contradecirse a sí mismo. Su naturaleza, su justicia es inmutable, no cambia a través del curso del tiempo. Es el mismo ayer, hoy y siempre, como también lo declara más adelante. Primero de Juan 1:5, citando lo que dice el apóstol, leeremos: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Su naturaleza, la de Dios, carácter y propósito, hermanos, es invariable. Por eso dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Probablemente su mente, la mente de Santiago, estaba llevada a lo que Malaquías 3:6 declara y habla acerca de la inmutabilidad de aquel que nos ha creado. Hermanos, tanto es la bondad de Dios que, siendo el hombre culpable, hace nacer de nuevo. Se propuso en su misericordia y amor eterno que escucharan la palabra de verdad. Esto, según el apóstol Pablo a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 30, él habla que esa palabra de verdad es el Evangelio. Esto es una argumentación de Santiago, por lo cual Dios no es responsable de nuestros pecados. Es Él más bien que por causa de nuestras rebeliones, Él tiene o muestra, manifiesta a todo aquel que Él ha decidido en su corazón mostrar misericordia, salvar. Esto demuestra que en Él no hay luz, que en Él no hay tiniebla y que Él es la luz. La paga del pecado, hermanos, como lo declara la Escritura, es la muerte. Y esto es atribuido al hombre que ha hecho de sus deseos intensos, maliciosos, no mortificados, un hábito. Pero Dios hace nacer de nuevo. Él restaura, sin que le pida permiso a aquel que ha estado en rebelión. Porque si ha de pedirle permiso a este, seguramente, como lo enseña o como hemos aprendido, que él más bien ama las tinieblas
y no desea venir por su propia voluntad a la luz. Así que Dios más bien lo arrastra hacia Él, le doblega su espíritu y hace que éste se humille, como bien enseña la palabra de Dios, poniéndole en su corazón un corazón de carne, transformando el corazón de piedra indolente ante su voz, y le coloca un corazón de carne que más bien se pesa por haber pecado contra Él y busca y procura ahora en adelante de vivir una vida en consagración al Dios vivo. Ellos fueron los primeros entre muchos en la cosecha espiritual que Dios estaba comenzando. Me refiero a lo que dice Santiago, que ellos fueron sus primicias, ¿ok? En el Evangelio. Así como, por ejemplo, Pablo también se refiere a la familia de Estéfanas como a las primicias de Acaya, en 1 Corintios 16:15. Ahora entrando propiamente en el versículo 19, para así dar exposición de lo que Santiago, por medio del Espíritu Santo, quiere o está hablando a la iglesia. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Santiago, la forma en el que él aborda los asuntos a los hermanos en este versículo, cuando dice, mis amados hermanos, esto deja manifiesta su buen afecto para con ellos, como también acostumbra expresarse así Pablo, Pedro y Juan en sus epístolas cuando se dirigen a la iglesia. Una forma o manera de hablar entre cristianos, entre creyentes, es hablar con un amor entrañable, un amor que se tiene para con unos y los otros. Y esto demuestra una profunda o un profundo afecto de amor para con ellos que estaban dispersos, al expresarse amados. Por ello, demuestra el amor para con ellos y un distintivo entre creyentes al llamarlos así. Nosotros como cristianos nos distinguimos por mostrar amor, porque Dios así también nos enseña en su palabra. Nosotros amamos a Dios en respuesta porque Él nos amó primero. Y así como Él nos enseña a amarle a Él principalmente por sobre todas las cosas, también Él nos exige, nos demanda ahora por un corazón de carne restaurado, regenerado, a que en vez de que odiemos o estemos en conflicto, ¿no?, con otros, manifestemos un amor, y más aún si son de la fe. Además de ello, recordemos lo que es también cristianismo, cuando amamos incluso a nuestros propios enemigos. Esto es una enseñanza que hemos recibido del mismo Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros procurando crecer en ello y mortificar esos deseos pecaminosos que se levantan en nosotros y que desean ir en contra de no amar a nuestros enemigos. Habiendo dicho Santiago en el versículo 18 que ellos habían nacido por la palabra de verdad, ahora en el 19 les dice que cada uno de ellos sea pronto para oír. Hermanos, cuando el Santiago habla acerca de que debemos ser prontos para oír, el contexto en el cual se viene desarrollando esto es en relación a la palabra de Dios cuando es expuesto.
Esto guarda relación, hermanos, con el escuchar de manera ágil esa palabra que le fue implantada y que les hizo nacer. Saben ellos, conocían de primera mano, como primicias espirituales en el Señor, los beneficios que tiene ella, es decir, la palabra de Dios, la cual ahora deben, o no deben, olvidarlas, sino más bien prestando gran importancia para escucharla y luego la pongan por obra o por práctica. Esta es la primera exhortación que hace Santiago en este versículo. Y esto, repito, lo hace en el contexto refiriéndose a la palabra de Dios, que nosotros no debemos, o en su contexto, por supuesto, se aplica a nosotros en este tiempo, pero a aquellos que estaban dirigidos la carta, aquellos que estaban dispersos, que no debían ser prontos, ávidos, rápidos, ágiles que deberían ser prontos, ágiles y rápidos para escuchar la voz de Dios cuando a ellos se le era expuesta. El centro de ello es que se tenga presente la palabra de Dios, la cual es aquella simiente o semilla incorruptible que permanece para siempre, así como lo declara el apóstol Pedro en su primera carta. Capítulo 1, 23. El apóstol Pedro dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por otras palabras, el apóstol Pablo tiene una consonancia con Santiago, en que hay una palabra a la cual nosotros debemos, y que es incorruptible, que debemos prestar oído, atención. Tenían que tener ellos, hermanos, una conducta de disponibilidad para ello. Esa palabra es la que les ha salvado. A ella deben constantemente mantenerse para crecimiento en la obediencia. No es decir, ya he creído, sí, el mensaje pregonado por ustedes, ya hemos sido salvos, creemos que el Hijo de Dios es Jesús y que de Él se habla en las Sagradas Escrituras. En ese entonces ellos tenían como palabra de Dios el Antiguo Testamento, ¿ok? Y de Él, de Jesucristo, se hablaba. Pero no solamente era abrazar esa información, tener ese mero conocimiento intelectual acerca de quién es Jesús y de lo que ha hecho para salvación de sus almas en ese entonces, sino más bien, hermanos, la intención era que ellos crecieran continuamente bajo la exposición de su palabra, que ellos estuvieran ávidos o sean ágiles y continuaran prontamente en el escuchar la voz de Dios. No solo es haber oído por primera vez y ya, sino además recordarla por siempre en el corazón, y será de provecho para el alma. El hombre es débil y se encuentra, mientras esté en la tierra, en un proceso de santificación, lo cual entendemos es la voluntad de Dios, que nosotros nos santifiquemos, como lo declara Pablo el apóstol en una primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13. ¿Ok? Con la palabra oída se desea que vaya actuando en el creyente y hermanos, lleve fruto. Eso es aplicado no solamente para ellos en su contexto. Aquí claramente he mencionado creyentes en todo tiempo, hermanos. Jesús el Señor, en la oración al Padre, junto con sus discípulos, Él exclama, en Juan 17:17, dice:
Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De esta manera, oyendo la voz de Dios, ellos eran consagrados para cumplir los propósitos exclusivos de Dios para con ellos. Y un propósito exclusivo para con ellos y todo creyente es precisamente la santificación, de que nosotros llevemos frutos en abundancia respecto a esto, que seamos consagrados para aquel que nos ha llamado con llamamiento santo. Y no solo escuchar por primera vez y ser dejados, a nuestra propia opinión o entendimiento, sino más bien ser guiados por la voz de Dios, por la palabra que ellos mismos, según Santiago, se les fue implantada como una semilla, hermanos, en sus corazones. Lo contrario observamos, me refiero al prestar oído, al estar ágil y ser presuroso a la exposición de nuestros oídos a la voz de Dios para obedecerla. Lo contrario nos enseña el libro de los Hebreos en el capítulo 5, 11, donde el autor nos dice esto: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí vemos que hay una tardanza en el escuchar la voz de Dios. Lo que Santiago nos exhorta a aquellos que estaban dispersos por la persecución era que fueran prontos para escuchar y así ellos crecer al escuchar la voz de Dios. Respecto a esto que habla el autor de Hebreos, dice claramente que ellos en su contexto se estaban haciendo más bien tardos para oír la palabra de Dios. Se exhorta la poca disposición que se tenía para escuchar la palabra de Dios. Es por ello que no crecía, no maduraba. Nos dice también que no solo seamos prontos para escuchar, estar expuesto a la voz de Dios, no solamente escucharla por supuesto, sino obrar según se va escuchando. Sino que también Santiago, hermanos, les anima a aquellos que iban a leer la carta a que debían ser tardos para hablar. Esta es la segunda exhortación. Es decir, no ser prontos o ágiles. Así como escuchan la voz de Dios, no deben ser ágiles ni prontos para hablar. Es decir, deben ser tardos para ello. Repito, o les recuerdo que el contexto es en relación a la palabra de Dios. Esa palabra que les hizo nacer, como lo declara en el versículo 18, que más adelante Santiago dice que les fue implantada en sus corazones. Probablemente es para referirles, cuando les habla acerca de que sean tardos para hablar, es que no estén dispuestos para que prontamente digan cosas sin consideración alguna de lo que enseña la palabra que se les ha comunicado. En otra parte, en el libro de Eclesiastés, hermanos, se nos dice que no sean dados a la prisa con la boca, para así proferir argumentos delante de Dios. La razón del porqué es que el Señor está en los cielos y el hombre está aquí en la tierra. Esta es la razón que da el autor de Eclesiastés, Salomón. En el capítulo 5, versículo 2, leeré textualmente. Dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras.
Quizás Santiago tenía en mente este pasaje de Eclesiastés 5:2, cuando exhorta a los hermanos que estaban dispersos a que sean tardos para hablar, tardos, que más bien sean prontos para escuchar las exhortaciones y el ánimo que viene o proviene de Dios, y en vez de ser prontos para hablar, sean tardos en ellos. Sus oídos pues estén atentos a la voz de Dios, sus bocas pues sean lentas para proferir contra esa voz que desea Dios pues el bien para ellos. Así que, hermanos, hablar de manera precipitada y compulsiva es no estar al cuidado de saber que el que está en el cielo es Él, y es el hombre el que está en la tierra. Por lo tanto, se tiene que dejar manifiesta la reverencia. Así que, como dice Salomón, las palabras sean pocas. El pueblo de Dios tiene que ser reverentes, hermanos. Muy reverentes. El Dios nuestro, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es declarado como 3 veces santo. Es muy enfático la enseñanza en relación a eso. Aunque vemos que hay 2 pasajes en las Escrituras que hablan textualmente que Él es 3 veces santo, vemos también ejemplos de hombres que porque tenían el conocimiento acerca de que Él es muy santo. ¿Ok? Cuando se revelaba a Dios a través de figuras en el Antiguo Testamento, de epifemanías, bueno, se me está haciendo difícil la pronunciación, pero cuando Dios se manifestaba de alguna forma, por ejemplo, recuerdan el pasaje cuando se le manifestó a Moisés, ¿no?, en una zarza ardiendo. Lo que salió de esa zarza ardiendo fue que el lugar al cual él estaba acercándose era un lugar santo, ¿ok? Y él mostró reverencia. Asimismo también podemos ver la reacción del apóstol Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro y él allí mismo se postró ante su presencia y se vio a sí mismo como un pecador, rogándole también que no vaya contra él. La respuesta amorosa de Dios, de Cristo Jesús, pues demuestra o deja manifiesto su misericordia, su compasión para nosotros. Entonces, hermanos, hablar de manera precipitada y conclusiva es no estar al cuidado de saber que el que está en el cielo es Él y es el hombre el que está en la tierra. Por lo tanto, se tiene que dejar manifiesta la reverencia. Así que, como dice Salomón, las palabras sean pocas. Santiago también habla acerca de una tercera exhortación para ellos. No solamente que deben prestar su oído a la voz de Dios cuando éste habla, sino también que las palabras sean pocas delante de Él, porque Él es santo y a Él se le debe reverencia y nosotros somos nada. Sino también les exhorta y les anima a que deben ser tardos para hallarse cuando estos se expongan a la ley de Jehová. La ira es un impulso, deseo interno que puede llegar a albergar, hermanos, resentimientos y que muchas veces no se manifiesta a todos, sino que está al conocimiento de Dios y el creyente. Está como escondido, pero hay una ira allí con resentimiento, producto de resentimientos albergados en el corazón de aquel que lo padece. Nos dice Santiago, hermanos, que debemos ser tardos para dar pie
a la ira. En el contexto precedente es en relación a la voz de Dios. No debemos, hermanos, ir contra ella y sus verdades de tal manera que demos riendas sueltas a ese impulso, a esa ira. Cuando la palabra del Señor confronta con sus verdades al pecado, entra en disputa con alguna creencia personal y llega en algunas ocasiones a producir la ira. Esto es lo que también, mencionaré más adelante, pero habla acerca de la propia opinión que puede tener la persona, el hombre, y que contradice la sabiduría divina de Dios. Y esto, como aún nosotros estamos en un cuerpo de muerte, aún en nosotros existe una resistencia a la obediencia completa de la voz de Dios. Existe ese pensamiento de oposición a la voz de Dios. Y en vez de ser más bien tardos para mostrar enojo o una emoción que vaya en contra de la voluntad de Dios, somos prontos más bien para hacerlo. Y esto es lo que Santiago le está animando a los hermanos dispersos, israelitas judíos, creyentes en Cristo Jesús, que ellos no den riendas sueltas a la ira, sino más bien que sean tardos para ello, cuando escuchen o cuando se pregona la voluntad de Dios. Cuando la palabra del Señor confronta en sus verdades el pecado, entra en disputa con algunas creencias personales y llega en algunas ocasiones a producir la ira. El empeño de rebelarse con la verdad de Dios es propia también de la naturaleza caída, como ya he mencionado, del hombre, del viejo hombre que aún mora en nosotros, hermanos. Cuando el Señor habla para que se abandonen prácticas que no son de su agrado, he allí, es decir, de agrado de la persona, es allí que surge en nuestra carne ese impulso de la ira en el seno del hombre. La terquedad en ellos es lo que está llevando a Santiago para que presten su atención a la voz de Dios. Que no se apresuren al hablar y que la ira sea controlada por la aceptación sumisa de la palabra del Señor, como aquella que les guía y santifica. La razón que da el hermano Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, la deja manifiesta en el versículo 20, cuando él se expresa de esta forma: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es como estar diciéndole: no des rienda suelta a tu enojo, a tu ira, sino más bien sé presto a escuchar la voz de forma sumisa, esa voz que te guía y te santifica. Sean dadas tus palabras para ir en contra de la ley de Jehová, y tu ira no se encienda contra ella. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La razón por la cual Santiago está exhortando a ser lentos para irarse es que la ira del hombre no trabaja, hermanos, la justicia de Dios. La indignación, la amargura y el resentimiento que se puede tener al no aceptar la palabra de Jehová para obedecerla es lo que evidentemente no trae gloria al Señor. Nosotros debemos, aún en lo más mínimo, según la Escritura, glorificarle al Señor. Si comes o bebes, debes hacerlo para la gloria de Dios. La obediencia también es un distintivo del que ha abrazado el Evangelio. De otra forma, es decir, la desobediencia demuestra una rebeldía contra de la voz de Dios. Esto, como nosotros muy bien sabemos, es transgresión, es el pecado, es lo que
produce la muerte. La maldición viene al hombre es propiamente porque el hombre ha rechazado la voz y se ha inclinado a escuchar a otros, y al escuchar a otros, como nuestro primer padre en el huerto de Edén, prestó su oído a Satanás en vez de aferrarse o haber permanecido en la voz de Dios, pues al inclinarse a escuchar una voz que no era la de Dios, pues la consecuencia ya todos nosotros la conocemos. La consecuencia que no es agradable a nuestra alma, porque esto es maldición. Según la Escritura, la paga por pecar es muerte. La maldición que sobreviene sobre el hombre no es sin fundamento, no es un capricho de Dios, sino más bien por la maldad del hombre en ignorar la voz, en no prestar atención a lo que él dice, a los dichos de su boca. Cuando se expresa de que no se obra la justicia de Dios, es que bajo esa conducta airada no honra al Señor con sus vidas, pensamientos y conducta que Dios requiere del creyente. Por eso no obra la justicia de Dios. Pablo en su epístola, hermanos, a los romanos, él muestra un agitado mensaje a la iglesia en Roma. Algunos no aceptaban la palabra de Dios y objetaban contra ella, mostrando así irreverencia y una actitud presuntuosa, a lo cual Pablo también da respuesta. Esto es en el capítulo 9, a la carta en Roma, a la iglesia, a los romanos, en el versículo 20, tomé esta porción también para hablar acerca de una situación en otro lugar que se estaba presentando en relación a la objeción que se tenía acerca de la voluntad de Dios. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Estos hermanos estaban altercando con Dios. Esto es, replicando, respondiendo de una forma intensificada en contra del Creador. Y esto, por supuesto, mostrándose a sí mismo como justos y haciendo de alguna forma, o viendo de alguna forma al Creador como injusto. Así que una manera manifiesta de altercar con el Señor es la no obediencia, por ejemplo, cuando el creyente ha de tener un comportamiento de no venganza también contra sus enemigos y no sacar así relucir su enojo contra él o ella. El Espíritu nos dice que cuando el enemigo tenga hambre, hay que darle de comer. Cuando tenga sed, hay que darle de beber, porque si hay alguien que ha de vengarse, es el Señor. Una forma manifiesta, como ya he declarado, que nosotros no prestamos atención a la voz de Dios, es cuando Él nos enseña que debemos incluso actuar de una forma contra nuestros enemigos, y nuestro corazón o nuestra propia opinión en relación a cómo tratar esos asuntos, pues va en contra de la voluntad de Dios. Es de alguna manera altercar contra Él, porque hacemos a Dios injusto. Cuando Él claramente nos enseña que debemos amar incluso a nuestros enemigos, nosotros vemos con injusticia que el enemigo merece todo el peso de la ley de Dios y toda la condenación. Y esto, aunque sea cierto, la persona que quizás con un resentimiento en su corazón tiene ese deseo en contra de su enemigo, él también es culpable de pecado contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así como aquel que ha transgredido la ley
él mismo también es transgresor de la ley. La venganza es producida por ese deseo intenso, descontrolado de las emociones que causa resentimiento en la persona. Y actuar así no es obrar de la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Dios dice, perdona. Dios dice, ten misericordia. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, como este pasaje, hermanos, también se hallan otros donde el hombre se encuentra en una situación de lucha contra la palabra del Señor. Santiago les anima a que no sean así cuando sean enseñados por la palabra que les es expuesta para su bienestar y provecho. Tener argumento bajo la ira y acusar a Dios por las diferentes pruebas que vive el cristiano no es sabio. Repito, tener argumento bajo la ira y acusar a Dios por las diferentes pruebas que vive el creyente en esta tierra no es sabio. Mas prestar oído a los dichos de su boca y someterse en humildad a ella es cumplir la justicia de Dios. Muchos piensan que es injusto que el que ha abrazado el Evangelio tenga que padecer. El apóstol Pablo claramente enseña que es necesario también que padezcamos. Que no solamente se nos es concedido, hermanos, el creer, la fe en Él, sino también el que padezcamos por Él. Y esta es una enseñanza que no solamente proviene del apóstol Pablo, sino del mismo Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el Antiguo Testamento los profetas también padecieron y sufrieron por causa del Evangelio. Así que no hay que ver como injusta el que nosotros padezcamos por causa del Evangelio. Y eso es lo que Santiago también quiere, que aquellos que leen, aquellos que le van a escuchar, cuando se lea abiertamente esa carta, era que cuando ellos estén en pruebas, no señalen al Dios vivo como aquel que es quien les tienta, o como atribuirle injusticia por lo que ellos están padeciendo y sufriendo. Es bueno que nos sometamos en humildad para así cumplir la justicia de Dios. Atribuirle injusticia a aquel que es perfecto es pecado. Nosotros no debemos actuar así. Y es lo que Santiago se esmera también en hacerles llegar ese mensaje a aquellos para que guarden su corazón de no pecar contra el Dios que se supone que les ha salvado por medio de Cristo. El Evangelio, hermanos. El Evangelio trata de que Dios, en su amor y misericordia, ha enviado a Cristo Jesús no para mal, no para aplastar de alguna forma al hombre. Es todo lo contrario. Es para sacarlo de un estado de muerte a colocarlo a un estado de vida. Es un beneficio y una bendición abrazar el Evangelio. Que ellos debían entender que la voluntad de Dios siempre ha sido buena, perfecta y agradable.
y que es beneficio aún para ellos en ese entonces, cuando se estaban sufriendo y padeciendo persecución por la causa del Señor. Que no vieran como una causa injusta lo que ellos estaban viviendo, sino más bien esperar en el Señor, invocar su nombre, mantenerse en oración, escuchar su voz, callar, ser prontos para no proferir palabras impropias ante aquel que está en los cielos, porque nosotros estamos en la tierra y Él es perfecto en todos sus caminos. El creyente, hermanos, en ninguna manera debe atribuir injusticia a Dios. Tenemos que entender que Él es perfecto y no caer bajo el engaño del pecado, y así tampoco caer bajo la astucia del maligno, que quiere hacer entender que el hombre tiene razón y que el Creador no la tiene. Así que, como dice Pablo, unánimes entre vosotros, no activos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seamos así sabios en nuestro propio entendimiento, desligándonos de la revelación de la palabra de Dios e ir en contra de ella. Hay que ser una salvedad. Aunque existen legítimamente ocasiones donde la ira sobreviene sobre el creyente por causa de las maldades e injusticias, es importante recordar que tengamos cuidado de no pecar. Porque el propósito y el grado de la ira puede ser el incorrecto. Sentimientos, amargura, odio y deseo de venganza. Esto no estaría orando la justicia de Dios. Ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él es sin pecado. Él es recto en todos sus pensamientos y actuar. Dice la Escritura que ni siquiera se le halló engaño en su boca. Por lo tanto, no podemos decir que Él pecó cuando en un momento, pues actuando en la forma en la que actuó por producto de su celo por Dios, reprendió a muchos. Pero hay que entender que nosotros, hermanos, hay un viejo hombre que hay que mortificar. Si nosotros, dejándonos llevar por la ira, y no una ira no controlada, y teniendo en nuestro corazón, albergando en ella una raíz de amargura, y producto de esa raíz de amargura, actuar bajo una vida descontrolada, esto, hermanos, es pecar contra Dios. Airaos, dice el Señor, pero no pequéis. Debemos, sí, mostrar una emoción o una ira que podríamos llamarla santa si está dentro de los lineamientos que Dios nos enseña en su palabra. Y no creamos que estamos manifestando una ira santa cuando verdaderamente no lo es. Por eso es importante examinarse a uno mismo y no dar riendas sueltas a una ira que puede ser pecaminosa y que no esté obrando según la justicia de Dios. El creyente, hermanos, no es antinomiano. No se puede pretender vivir en plenitud y tranquilidad cuando se ignora los mandamientos del Señor. El creyente no es sin la ley de Jehová, no está como sin ella en su vida, en su andar, en su pensar y en su hablar. Ciertamente nosotros somos débiles, pero debemos mortificar nuestros deseos para así nosotros, en vez de ser anti-ley de Dios, abrazarla con ahínco y fuerza para que ella sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Para que así no tropecemos
porque ella, según la Escritura misma, su voluntad es buena, es agradable y es para el bienestar de nuestra alma. No podemos, hermanos, pretender que hay plenitud y tranquilidad cuando se ignoran los mandamientos de Dios. No podemos pretender que hay armonía y hay una comunión con el Señor cuando su ley la echamos a nuestras espaldas. Sino más bien que prestemos nuestro oído y acatamos la exhortación que hace Santiago como nuestra. Apliquemos también esta enseñanza que será provecho para nuestra alma, para nuestro vivir. Seamos pronto, ávidos, ágiles, disponibles a escuchar la voz de Dios. Que seamos lentos para hablar contra ella. También que podamos nosotros, hermanos, no dar cabida a la ira que nos obra la justicia de Dios. Porque la palabra de Dios está allí, hermanos, para el provecho de nuestra alma. Recibámosla con gozo, con alegría, y coaccionemos nuestra mente, nuestros cuerpos, para aplicarla, aun cuando nuestra carne se oponga. Porque sí, hay una oposición de la carne que es contra el Espíritu, y esa lucha será hasta el día de nuestra muerte, o hasta que el Señor venga en gloria por su iglesia, con su poderoso mano. Hemos culminado, hermanos. Levantémonos para elevar una oración al Señor. Dios, gran yo soy, Dios mutable, no cambia. Eres justo siempre. Tú eres muy santo, no te vas a hacer. En ti no hay tinieblas, eres luz. En ti no hay iniquidad, mas decimos de nosotros mismos, la mancha es nuestra, el oprobio es nuestro. Nosotros somos los que hemos olvidado tu voz. Hemos caído en infracción de tu santa ley. Y tú juzgas, Señor, con justicia. Como bien declara tu palabra, no darás por inocente al culpable. Mas damos gracias por tu Hijo Jesús, al cual recordamos siempre en tu día, porque es Él quien nos lleva a ti. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Por eso también queremos abrazar lo que Él mismo enseña, que escuchemos su voz y le sigamos. Y sus ovejas escuchan su voz y le siguen, no despreciando su voz, Hijo de Dios, no despreciando tu voz. No deseamos eso. Perdónanos cuando nos hablas e ignoramos, porque nos endurecemos en un momento de nuestras vidas y caemos en pecado, caemos en transgresión. Perdónanos porque tu voz no ha estado con ahínco en nuestros corazones para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, porque no hemos ido a escudriñar tu palabra para que así seamos guiados por ella y no andemos en penumbra, sino en luz. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de esta porción de tu iglesia, que a veces caemos en terquedad y altercamos contigo, porque creemos ser más sabios que aquel que es la fuente de sabiduría. Perdónanos, oh Rey,
para esta nuestra falta y líbranos de este mal. Ayúdanos a pegarnos más a tu verdad, a tu palabra, Señor. Ten misericordia, así como Santiago exhortaba, o como el Espíritu orando en su corazón, el Espíritu hablando a través de él, le animaba a aquellos que estaban dispersos, oh Señor. Así también exhórtanos nosotros en este tiempo a ser prontos para escuchar tu palabra, ser prontos, Señor, para ir y comprender contigo. Señor, ser lentos para irnos. Más bien, una actitud sumisa, doblegar nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, a la obediencia de Dios, aun cuando nuestra carne nos agrada. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, invocamos tu nombre. Al que está sentado en el trono y en el Cordero sea la gloria.